Compañeros, sean bienvenidos a nuestro video explicativo acerca del neuroliderazgo. Comenzaremos con el concepto. Para empezar, tendremos que saber qué es liderazgo. Mientras el liderazgo tradicional busca aplicar en las empresas técnicas de administración y manejo de equipos basados en moldes implementados en épocas anteriores, el neuroliderazgo hace referencia al reconocimiento consciente del patrón de toma de decisiones de nuestro cerebro, elimina paradigmas y modelar una programación mental enfocada al autoliderazgo. Bueno, ¿qué es? El neuroliderazgo es una herramienta de administración que conecta la neurociencia con las prácticas organizacionales para transformar la efectividad del liderazgo. El neuroliderazgo representa una perspectiva revolucionaria y novedosa en cuanto a la conceptualización del liderazgo y de los factores clave para su ejecución eficaz. Esta nueva dimensión está relacionada a la comprensión de cómo funciona el cerebro, su anatomía y su fisiología. Se intenta comprender el cerebro de los líderes para que aquellos puedan liderar sus propios cerebros, los cerebros de los trabajadores de la empresa e incluso los cerebros de sus consumidores. Liderar cerebros no es manipular, es comprenderlos. Yo voy a explicarles sobre los antecedentes. Los antecedentes son de los avances. Los avances se dieron en la educación, la economía, el mercadeo, la psicología, la gerencia y el liderazgo. Después se descubrió que las aplicaciones dentro de una empresa no eran las mismas. ¿Por qué? Porque el liderazgo era tradicional, se aplicaban a las empresas, y lo que busca ahora una empresa es renovar sus pensamientos en modelos nuevos o crear el conocimiento a partir de sus errores. Después, el siguiente tema es que la ciencia necesita ser llevada a las empresas por dos razones. La primera razón es que se necesitan nuevas fuentes de inspiración para una feroz lucha por la supervivencia, y la segunda es la ciencia cobra sentido cuando sirve realmente al progreso de la humanidad. Y por último, se busca un cambio ya que existe mucho liderazgo autónomo dentro de las organizaciones y muy poca neurociencia. El siguiente tema son conceptos básicos del neuroliderazgo. Como ya se mencionó anteriormente, el neuroliderazgo habla que es una herramienta que busca entender los procesos del funcionamiento del cerebro en su sentido más amplio y de esta manera optimizar la labor de dirección de negocios. Actualmente, algunas empresas lo han implementado, ya que es una alternativa novedosa ante los métodos tradicionales. Las empresas que lo implementan normalmente lo hacen en el campo de recursos humanos o la dirección de equipos de trabajo. El primer concepto básico es la capacidad de atención. Está a cargo de la corteza prefrontal del cerebro que, entre otras cosas, planea paso a paso las acciones a tomar, la resolución de situaciones conflictivas y la asimilación de cantidad enorme de información para la mejor elección. Pues en este caso se busca activar los circuitos cerebrales para brindar una atención a lo que amerite. La neuroplasticidad se refiere a la capacidad de regeneración y adaptación del cerebro humano, es decir, impacta directamente en la importancia que significa la experiencia, pues los conocimientos se adquieren a través de las vivencias y del contacto directo con la practicidad del sujeto en el campo laboral en este caso. Además, impacta también en los cambios de hábitos y la empatía que simboliza como líder para sus subordinados. El neuroaprendizaje, por otro lado, se basa en aprender por asociación o por experiencia, es decir, bifurcar el camino o el método del aprendizaje, por un lado, en el fundamento teórico que una persona puede tener y por el contacto directo con la realidad, es decir, con los casos prácticos que un líder pueda poner a su equipo de trabajo o que pueda acondicionar en el ambiente laboral. Ambos son importantes para crear las condiciones de aprendizaje en su grupo, pues llevan así a un mejoramiento en sus labores. Características de neuroliderazgo son procesos cognitivos que organizan pensamientos, ideas y acciones y las direcciones hacia un fin determinado. Estas funciones son esenciales para una persona que puede vivir con autonomía y actúan como sustento de la personalidad, la conciencia, la sensibilidad y la empatía. Entre las principales características existen cuatro más importantes. La primera es atención focalizada, selectiva y sostenida. Estas prestan atención a lo más interesante que tú como trabajador puedes sacarle mayor provecho
de una manera eficaz. La segunda es habilidad visoespacial. Aquí observas fácilmente a todo tu alrededor, encuentras problemas que quizás ya le diste una solución en tu propia mente. La número 3 es memoria de trabajo. En esta es la retención y actualización continua de la información en la empresa. Ya sabes qué es lo que tiene solución y lo que puede causar un conflicto, y esto te forza a actualizarte. Y por último está la memoria procesal. La memoria procesal es como por ejemplo ya saber escribir sin mirar el teclado, entre otras. El neuroliderazgo estudia los procesos cerebrales que intervienen en los distintos aspectos relacionados con la conducta y la toma de decisiones, así como la forma de relacionarse con los demás. En la conducta puede ser la manera de cómo el líder va a comportarse dentro de una organización en una situación determinada o en general. La toma de decisiones puede ser el proceso que consiste en realizar una elección entre diversas alternativas, y la de relacionarse con los demás, cómo los buenos líderes se conectan con la gente, hacen ese clic con sus empleados de manera positiva. Ventajas del neuroliderazgo. Los líderes serán más conscientes de los aspectos que intervienen en sus procesos de toma de decisiones y de hasta qué punto les influyen las emociones y la lógica. Se produce un aumento de la creatividad en los directivos gracias a un mayor autoconocimiento. Se reduce el número de errores cometidos. Y también los directivos aprenden a relacionarse mejor con sus subordinados y a motivarlos para que saquen lo mejor de sí mismos. Los directivos aprenden a gestionar y delegar. Los líderes tienen un mayor autocontrol y son capaces de ser más autocríticos. Y en su equipo trata de emplear la autonomía y el compromiso de sus miembros, invitándolos a abandonar su zona de confort y a correr riesgos. Contribuye a hacer realidad la visión de la compañía, al ser capaz de alinear los retos del equipo con los objetivos estratégicos de la empresa. Es consciente de cómo evoluciona el sector que lo rodea y, en consecuencia, detectar nuevas oportunidades y amenazas, así como cuáles son las perspectivas de los diferentes grupos de actuación que se relacionan con la organización. Ayuda a adaptarse a los nuevos tiempos. Facilita la formación de equipos altamente efectivos y ayuda a las personas a comprender el núcleo de lo que está sucediendo y las prepara para abordar cualquier situación y determinar cuáles son los componentes a los que debe prestar atención. Todas las disciplinas y la capacitación tendrán un componente de neurociencia. Ayuda a saber claves para impulsar el desarrollo del equipo más eficazmente, aumenta la eficacia en la toma de decisiones, disminuye el riesgo de equivocarse en la selección de las personas para el equipo, aumenta la capacidad creativa de la organización e impulsa la posibilidad de crear nuevos productos y servicios a través de una nueva dimensión de desarrollo personal en la empresa. El siguiente tema, que son las desventajas. Cuando el mejoramiento se concentra en un área específica de la organización, se pierde la perspectiva de la interdependencia que existe entre todos los miembros de la empresa. Requiere de un cambio en toda la organización, ya que para obtener el éxito es necesaria la participación de todos los integrantes de la organización y a todo nivel. En sí, un dato curioso que teníamos en mente sería la palabra neuroliderazgo. Aparece por primera vez en 2005 en la Universidad de Harvard Business Review. El primer artículo que comienza a describir el campo aparece en 2006 con el título The Neuroscience of Leadership, escrito por Rocky y Swart, que se convirtió en uno de los artículos de estrategia y negocios más descargados de la historia. Tras estas dos publicaciones, la palabra neuroliderazgo comenzó a escucharse en el ámbito empresarial y numerosos estudios sobre marketing empezaron a utilizar técnicas de neuroimagen. Los beneficios del neuroliderazgo. Es importante mencionar que son pieza clave para la formación y consolidación de las relaciones humanas, más aún si nos encontramos en el entorno laboral. Por lo tanto, los principales beneficios del neuroliderazgo son formar líderes, mejorar la convivencia social o laboral, desarrollar el emprendimiento de nuestros trabajadores o de los seguidores, manejar la capacidad de atención, saber escuchar y saber hablar,
tomar las decisiones adecuadas, eliminar el riesgo de equivocación, saber elegir, desarrollar la creatividad, ser innovadores. Por lo tanto, el conjunto de estos beneficios obtenemos algo global, que es saber liderar, saber dar las indicaciones y saber escuchar. Por lo tanto, el neuroliderazgo es una forma de liderar.